Tenía un cigarrillo entre los dedos y me preguntó fríamente, ¿50 millones o nuestro hijo? Elige uno. Eché un vistazo a Baen, que estaba sentado a un lado con una expresión nerviosa, y bajé ligeramente las pestañas. 50 millones. Al oír mis palabras, ambos respiraron un suspiro de alivio al mismo tiempo. Pero más tarde, cuando estaba de vacaciones en la playa con mi pequeño perro, recibí inesperadamente una llamada de Wayne. Su voz sonaba cansada. Nuestro hijo está enfermo. ¿Podrías volver? Me reí sarcásticamente. No soy médico. No tiene sentido pedirme que vaya. 01. En la noche en que supe que Mandy había regresado al país, Wayne no regresó hasta la madrugada. Yo estaba durmiendo a la deriva cuando la repentina luz en el dormitorio me clavó los párpados. Fruncí el ceño incómodamente y estaba a punto de volver a dormir cuando de repente se oyó un van de la puerta del baño, lo que hizo que mi corazón latiera un par de veces más deprisa en mi pecho. La perturbada somnolencia y el susto se condensaron en ira. Dado que todos habían salido, ¿por qué no habían dormido fuera? Hasta que el sonido del agua en el baño se detuvo y la persona que estaba adentro salió. Al verme sentada en la cama, los hermosos ojos y cejas del hombre eran muy tranquilos. Se sentó en el borde de la cama, tomó una toalla sin ceremonias para secar su pelo mojado y dijo con un tono indiferente, ¿por qué aún no estás dormida? Lo miré en silencio. Wayne tenía más de 30 años, pero los años no habían dejado demasiadas marcas en su rostro. Bajo la luz de color cálido, aquel rostro había perdido la elegancia que tenía cuando nos conocimos por primera vez y había ganado un poco más de encanto maduro. Habíamos estado casados durante 6 años y nuestro hijo tenía 5 años este año. Lógicamente, incluso un perro debería haber desarrollado sentimientos hasta ahora. Pero ahora que Mandy había vuelto, el hombre que tenía delante corría hacia ella ansiosamente. Afortunadamente, sin embargo, ya había obtenido mucho de este matrimonio. Ya no había necesidad de fingir amistad con él. De repente dije, haciéndole la pregunta obvia a propósito, ¿dónde estabas esta noche? Al oír esto, Wayne se detuvo en su acción de secarse el pelo y se mostró sorprendido. En el pasado, no importaba que tan tarde regresara, nunca le preguntaba. Pero solo estuvo sorprendido por un segundo y luego fue perfunctorio. Había algo en la empresa. Pero no esperaba que yo, que siempre había sido amable, explotara de repente. ¿Fue Mandy? Wayne, yo soy la que se casó contigo. Al decir esto, lo miré fijamente y mis ojos se fueron enrojeciendo gradualmente. A lo largo de los años, yo soy la que he estado a tu lado y yo soy la que te dio a luz tu hijo. ¿Qué es ella? ¿Por qué la fuiste a recoger tan ansiosamente tan pronto como volvió? Después de que cayera la frase ¿qué es ella? El rostro del hombre cambió de repente. Se levantó con un juego y me miró hacia abajo a mí, que estaba histérica y enloquecida, con una voz fría. Claire, cuando nos casamos, ya deberías haber sabido que no te amaría. Puse una expresión triste. Wayne me miró fijamente con indiferencia en sus ojos. Apreté la sábana con la mano que colgaba a un lado como si hubiera soportado hasta el límite. Después de un largo rato, oí mi propia voz temblorosa. Wayne, divorciémonos. Ahora eres el más poderoso de la familia Wayne. Finalmente puedes casarte con quien quieras. Después de decir esta frase, la atmósfera en la room de repente se volvió opresiva. El silencio asfixiante se extendió en el aire. Quizás no esperaba que yo dijera esto,
lo que hizo que la persona que ya tenía esta idea se sintiera perdida. Pero después de todo, Mandy era la persona a la que había cuidado durante muchos años. El silencio en el aire no duró mucho antes de que abriera la boca. Mañana, pediré que el abogado redacte el acuerdo de divorcio. De acuerdo. Poco después de que las palabras cayeran, junto con el sonido de la puerta al cerrarse. Levanté lentamente la cabeza y me sequé calmadamente las lágrimas de las comisuras de los ojos. Bajé la temperatura del aire acondicionado. Bien. Volví a dormir. 02. Wayne y yo estábamos en un matrimonio arreglado. Pero no me gustaba. Antes de casarnos, ya sabía que tenía una primera amor a la que le importaba profundamente llamada Mandy. Desafortunadamente, no había nadie apellidado Jian en la alta sociedad de Aiching. No tenían una compatibilidad familiar adecuada, por lo que no podían casarse. La primera vez que Wayne y yo nos conocimos fue en la casa de la familia Wayne. Me miró con una mirada fría, con un atisbo de disgusto en sus ojos, pero todavía tuvo algo de cortesía en sus palabras. Señorita Claire. Sonreí ligeramente, tranquila y elegante, mostrando el porte de una hija de una familia adinerada. La madre de Wayne me gustaba mucho. Junto con la cooperación entre las dos familias, este matrimonio se concretó así. En nuestro día de boda. Mandy no asistió a la boda ni causó ningún problema como los personajes femeninos viciosos de las novelas. Solo le envió a Wayne un mensaje de felicitación. Te deseo una feliz vida de recién casados. Pero al ver este mensaje, Wayne tuvo el rostro sombrío todo el día. Después de la boda, se emborrachó y no dejaba de murmurar el nombre de Mandy. Yo escuchaba en silencio, pero en mi corazón pensaba traviesamente. ¿Por qué no se escapó de la boda? Si eso hubiera sucedido, yo sería la culpable y quizás la familia Wayne tendría que darnos a nuestra familia Claire más compensación. Pero luego pensé de nuevo. Si se escapaba de la boda, ambas familias perderían la cara, por lo que era mejor que no. Teníamos nuestros propios motivos ocultos, pero alcanzamos un delicado equilibrio. Esa noche, dormí calmadamente a su lado. Dado que estaba tan borracho, probablemente no podía hacer nada. No había necesidad de que me maltratara a mí misma durmiendo en el sofá. Pero lo que no esperaba era que, en medio de la night, me desperté de repente y me encontré envuelta en un abrazo ardiente. El man siempre parecía estar soñando o todavía borracho y me confundió con otra persona. Un beso apasionado cayó en mis labios. Yo estaba medio dormida y medio despierta y, subconscientemente, me resistí, pero la fuerza del man era ridículamente fuerte. TSK, qué miscalculación. Hasta la mañana siguiente. Cuando Wayne se despertó y me vio desnuda a su lado, su rostro se puso pálido y huyó a la carrera. Solo yo fruncí el ceño al ver su espalda al alejarse y me quedé en silencio. ¿No debería ser yo la que huyera? Afortunadamente, como una hija ambiciosa de la familia Claire, siempre había sido de mente abierta y pensaba calmadamente y claramente. Fue solo una aventura nocturna. Si quedaba embarazada, tal vez podría obtener una parte de la propiedad de la familia Wayne en el futuro. 03. Un mes después, en realidad estaba embarazada. Después de 10 meses de embarazo, di a luz al primer nieto varón de la familia Wayne, Ryan, con relativa facilidad. La gente de la familia Wayne adoraba a este nieto tanto que le otorgó a nuestra familia Claire varios grandes pedidos de inmediato. Lo acepté naturalmente, pero no estaba tan feliz como había imaginado. Inesperadamente,
Aquellos pensamientos calmados y claros durante el embarazo se desvanecieron cuando vi al suave y lindo bebé. Especialmente cuando el pequeño que estaba aprendiendo a hablar tendió sus pequeñas manos para pedirme que lo agarre y me llamó mamá suavemente. Al oír este título extraño pero familiar por primera vez, me quedé perpleja por un momento y, subconscientemente, tendí la mano para cogerlo. Al ver esto, sus brillantes ojos negros se iluminaron y su pequeño cuerpo se retorció hacia mis brazos. Las carnosas mejillas del pequeño se apretujaron contra mi rostro, mostrando infinita ternura. Invisiblemente, era como si hubiera un martillo que rompía fácilmente el alto muro que había construido. 04, tal vez fuera por la conexión de sangre o por alguna otra razón. Me dediqué inconscientemente a prestar mucha atención a este niño que balbuceaba. Cuando tenía fiebre, me quedé a su lado durante varias noches sin siquiera quitarme la ropa, siendo tan paciente y amable que no me parecía a mí misma. Cuando estaba aprendiendo a caminar, lo seguía de cerca. Incluso calculé en mi mente. Si un día me divorciaba de Wayne, debía llevarme a este niño. Pero más tarde, Ryan fue al jardín de infantes. Cuando estuvo en peligro después de la escuela, por casualidad fue salvado por Mandy. Y yo estaba en una ciudad distante en una misión de negocios y no recibí la llamada a tiempo. Cuando regresé apresuradamente, vi al pequeño acurrucado en los brazos de Mandy, con la nariz roja de tanto llorar y su voz llena de dependencia. Tía Mandy. Gwen estaba de pie a su lado, mirándolos atentamente. Los ojos y cejas fríos habituales del hombre resultaron sorprendentemente tiernos. No los miré mucho y me dirigí directamente a Ryan, preguntándole suavemente, «Ryan, ¿te has hecho daño en alguna parte?» Dado que había regresado apresuradamente, mi aspecto no era bueno. En comparación con Mandy, que llevaba un vestido largo de color blanco cálido, mi traje profesional me hacía parecer fría y distante. Pensé que el pequeño se alegraría de verme de vuelta, pero solo se quedó sentado sin moverse y me miró y me llamó, «Mamá». No entendí por qué y quería extender la mano para cogerlo. Se encogió y frunció el ceño. «Mamá, tus ropas están mojadas». Estaba lloviendo afuera. Tan pronto como el coche se detuvo, entré corriendo en la casa sin siquiera abrir un paraguas. Mandy también me echó una mirada extra. Tenía una apariencia muy pura y una voz suave. «Señorita Claire, ¿por qué no te cambias de ropa primero?» «Ryan está bien». Miré a mi hijo, que se escondía de mí y parecía un poco resistente, y sentí que mi corazón me dolía. Me volví y subí las escaleras, pero antes de haber dado algunos pasos, oí la alegre carcajada de Ryan. «Tía Mandy, quiero escuchar una historia». «Cuéntame otra historia». «De acuerdo». Hice una pausa leve en mis pasos, pero no me detuve. 05. Después de ese día, debido a la gratitud, Ryan comenzó a tener contacto con Mandy. Inesperadamente, más tarde ocurrió un accidente. Esa fue la primera vez que me acerqué a Mandy de forma activa y la advertí que si se acercaba a Ryan de nuevo, no se quejara de que fuera grosera. Sin embargo, no esperaba que esta escena fuera presenciada por Ryan. Corrió hacia nosotros, me empujó y se detuvo delante de Mandy, me miró con expresión defensiva y soltó una frase. «Mamá, ¿estás celosa porque papá le gustaba a tía Mandy antes?» Los niños son ingenuos, pero sus palabras pueden resultar realmente heridas. Sabía que tal vez Gwen le había enseñado esto, pero la amargura y la ira en ese momento eran casi imposibles de suprimir. Lo miré fríamente y traje la verdad que estaba en la punta de mi lengua. Después de eso,
Gwen se llevó a Baen y contrató a una niñera específicamente para cuidarlo. La última memoria fue los ojos de Baen cada vez más distantes. Finalmente, amaneció. Dado que era fin de semana, Baen durmió un poco más y se levantó a la deriva. Cuando entró en la sala de estar y vio a Gwen y a mí sentados en el sofá, el pequeño se quedó atónito. Parpadeó sus ojos y dijo, «Mamá, papá». Gwen le hizo una señal con la mano. El niño corrió alegremente hacia él y se acurrucó junto a su padre, con la felicidad escrita en todo su rostro. «Papá, ¿estás de trabajo hoy?». Los ojos y cejas de Gwen se ablandaron un poco. Tocó la cabeza del niño y dijo, «Sí». «¿Puedo acompañarte al parque de diversiones más tarde? ¡Guau! Eso es genial». ¿También batía Mandy? El pequeño gritó de alegría y soltó una frase. Pero después de decir eso, se dio cuenta tarde y echó una mirada temerosa a mí. De alguna manera, Mandy ya se había insertado en la vida del padre e hijo. Mandy no provenía de una familia prominente y sus habilidades tampoco eran sobresalientes. Pero después de que Gwen asumió el control total de la familia Gwen, hecho un trabajo para ella en la empresa e incluso la envió al extranjero para estudios avanzados hace medio año. Ayer, tan pronto como Mandy terminó sus estudios y regresó al país, Gwen fue especialmente a recogerla y le organizó un banquete de bienvenida. Realmente la amaba. Aquellos que no lo sabían podrían pensar que Mandy era la esposa legítima de Gwen. Ryan ya no era tan pegajoso conmigo como antes. Probablemente solo todavía me reconocía como su madre. Al ver esto, Gwen sonrió y asintió, luego volvió la cara hacia mí. Al ver que me veía tranquila, sus labios se movieron ligeramente. Extendió la mano y tomó un cigarrillo, pero debido a que Ryan estaba allí, no lo encendió y solo lo mantuvo así. Su voz también se volvió un poco más fría. 50 millones o nuestro hijo, elige uno. Dijo esto a propósito. Para abrir camino para Mandy. Si yo elegía a nuestro son, entonces Mandy no tendría que ser una madrastra en el futuro. Si yo elegía 50 millones, Ryan me odiaría y probablemente Mandy se llevaría bien con él en el futuro. Aunque Ryan solo tenía 5 años, podía entender. Sus ojos negros me miraron fijamente. De alguna manera, vi nerviosismo en su rostro. ¿Temía que yo lo eligiera? ¡Qué gracioso! Bajo las extrañas miradas de los dos, bajé ligeramente las pestañas y dije lentamente unas palabras. Yo elijo 50 millones. No quiero ir con mamá, dos voces sonaron al mismo tiempo. Al oír mis palabras claramente, la cara del pequeño cambió de repente. 07. Las cejas de Wayne se fruncieron ligeramente e inconscientemente, y me echó una mirada extra. En la mesa de centro del salón, junto a nosotros, estaba el acuerdo de divorcio redactado. Lo cogí y lo hojeé. Éramos en un matrimonio arreglado y ya habíamos firmado un acuerdo prenupcial. Excepto los beneficios de la cooperación acordados al principio, todo lo demás se manejaba por separado, por lo que era fácil dividir la propiedad. Los 50 millones que mencionó eran por la custodia de Ryan. Al pensar en ello, no sé si fue por lo que hice anoche lo que le hizo sentir un poco de remordimiento, pero también se agregaron varias propiedades en el centro de la ciudad al acuerdo. Después de un rato, después de confirmar que no había problemas con el acuerdo de divorcio, lo firmé con gracia y se lo entregué a Wayne. Aunque me sentía tranquila por dentro, todavía mostré un poco de soledad y alivio en mi rostro en el momento adecuado. Wayne, felicidades.
Finalmente puedes obtener lo que quieres. Después de todo, habíamos estado actuando durante 6 años. No importaría si le diera una última actuación. Sería mejor si se sintiera un poco culpable y renunciara a más beneficios. Estaba calculando todo claramente en mi mente. Al oír esto, Gwen frunció aún más el ceño. Su mirada se desvió del acuerdo hacia mi rostro, y había algunas emociones en sus ojos que no podía entender. Ryan me miraba fijamente, como si de repente se enfadara. Me mantuve impertérrita. Justo entonces, el teléfono de Gwen sonó. Eché un vistazo a la pantalla. Era Mandy llamando. Gwen también lo vio. Hizo una pausa y su actitud originalmente vacilante se volvió firme. Después de firmar el acuerdo, había 2 copias. Tomé una de ellas, me sentí aliviada en el corazón y me volví para subir las escaleras. Pero antes de haber dado algunos pasos, alguien me detuvo. Mamá. 08, me detuve y me volví. Ryan se levantó del sofá. Sus brillantes ojos negros me miraban fijamente, como si todavía no podía creerlo. Mamá, ¿te vas? No entendí por qué había una expresión de renuencia en sus ojos. Pero ahora no me importaba. Sí. Que te diviertas. Al oír esto, Ryan se quedó allí aturdido. Sus ojos negros se oscurecieron un poco. Murmuró, mamá, nunca me has llevado al parque de diversiones. Mi corazón tembló ligeramente, y mi corazón originalmente frío y duro se retorció un poco. No sabía que yo había comprado boletos antes, pero ese fin de semana, él y Gwen fueron a acompañar a Mandy en su cumpleaños. Hice una llamada telefónica. El pequeño susurró a Gwen al otro extremo del teléfono. No dejes que mamá sepa que estamos celebrando el cumpleaños de tía Mandy. Había una evidente sensación de culpa en su voz infantil. Sus palabras hicieron reír a Gwen, y él dijo, de acuerdo. No sé si Gwen me dejó oírlo deliberadamente o si fue accidental. Solo jugué a mis proyectos favoritos 3 veces después de colgar el teléfono. Cosas que a los niños les gustan. Nunca había experimentado eso antes, así que esta vez me iba a experimentar al máximo. Mientras mis pensamientos volvían, mi voz era tranquila. Sí, porque estabas ocupado acompañando a tu tía Mandy en su cumpleaños en aquel momento. Tan pronto como salieron las palabras en su cumpleaños, Ryan se quedó sorprendido y luego se sintió culpable. Intentó explicar algo. Mamá. Gwen lo interrumpió a tiempo. De acuerdo, vayamos. Si nos demoramos más, tía Mandy se preocupará. Gwen le tocó la cabeza desde atrás y me miró de nuevo con sus ojos fríos. Ryan todavía es joven y no entiende las cosas. Puedes volver a verlo en el futuro. No dije nada. Pensé que probablemente no volvería. 09, me marché de la familia Gwen el mismo día. Fui a tramitar los trámites un mes más tarde. Era la estación de las lluvias de ciruelo, y la lluvia caía sin cesar. Cuando salí con el certificado de divorcio, Gwen parecía querer decir algo, pero no le escuché. Simplemente me subí a mi Maserati y me marché. De todos modos, no podía decir nada agradable. En la villa de la familia Claire. Después de estacionar el coche y apenas entrar en la casa, noté la atmósfera extraña en casa. El mayordomo dijo, el padre ha regresado del extranjero y te está esperando en el estudio. Respondí y subí las escaleras. Cuando llegué hasta la puerta del estudio, hice una pausa leve en mis pasos,
Luego golpeé 2 veces de forma casual. Después de oír una respuesta, abrí la puerta del estudio. Lo primero que vi fue el hombre de pie delante de la ventana francesa. El hombre tenía una espalda ancha. La habitación estaba en silencio, y solo se podía oír el sonido claro de las gotas de lluvia golpeando el cristal. Papá. Fui la primera en romper el silencio. ¿Por qué te has divorciado? La voz del hombre era tranquila. No era exactamente una pregunta, pero transmitía la sensación de opresión de alguien que lleva mucho tiempo en una posición de alto rango. En el pasado, habría estado temblando y revolviendo en mi mente para dar una respuesta perfecta. Pero ahora, me senté en el sofá, con una actitud casual y tranquila. ¿No ha expirado la cooperación entre las dos familias? ¿Por qué seguir fingiendo? De hecho, ya había calculado todo. Sin la cooperación, naturalmente no había necesidad del matrimonio arreglado. Tal vez mi tono fue demasiado descarado, y el hombre se volvió de repente. Aunque Sam tenía más de 50 años, se preocupaba por el mantenimiento y la salud, por lo que se veía igual que alguien de 30 o 40 años. Al encontrarse con mis ojos burlones, el rostro de Sam se oscureció. Al principio fue por la cooperación, pero ahora ya eres la madre del primer nieto varón de la familia Wayne y has establecido un firme apoyo en la familia Wayne. ¿Por qué tuviste que hacer todo ese escándalo? Además, eres una mujer. Ya eres esposa y madre. Te divorcias cuando quieres. No eres nada como tu madre. Al decir esto, los ojos penetrantes del hombre se desviaron hacia mí como si estuviera mirando un producto de mala calidad. De repente, ¡bam! El cristal fue arrojado al suelo y se rompió. Los ojos de Sam se entrecerraron de inmediato y sus cejas mostraron desagrado. Retiré mi mano por mi cuenta y miré directamente a los ojos del hombre con una sonrisa provocativa mientras decía, sí, no soy como mi madre. 10. Mi madre era una mujer tonta. Se enamoró de verdad después del matrimonio arreglado y se quedó atrapada por el niño y el supuesto matrimonio. Yo soy diferente. Puedo soportar y fingir, pero ya no quiero hacerlo. Voy a seguir mi propio camino. 11. Tuve condiciones para el matrimonio arreglado con la familia Wayne. Quería el 15% de las acciones de la familia Claire. Junto con el 10% que originalmente poseía, he adquirido algunas acciones de pequeños accionistas en los últimos 6 años. Ahora poseo más del 30% de las acciones del grupo y tengo el derecho de voto absoluto. Incluso si mi padre estaba muy descontento conmigo, no podía hacer nada al respecto. Además, la mayoría de las cooperaciones completadas bajo mi liderazgo fueron exitosas y se llevaron a cabo extremadamente bien. Todos en la empresa me llaman Presidenta Claire. Al percibir mi ambición, mi padre estaba tan enojado que su pecho se elevaba violentamente y sus ojos se abrían desmesuradamente de ira. ¿Has calculado todo? Aplaudí, me levanté y lo miré casualmente. ¿Acabas de darte cuenta? Es demasiado tarde. Tenía un hijo ilegítimo fuera. A lo largo de los años, dejó que el hijo ilegítimo entrara en el grupo. Era evidente que pretendía que el hijo ilegítimo heredara la familia Claire. Su hija era solo una herramienta para él para arreglar matrimonios. Pero a lo largo de los años, fingí ser una hija obediente y buena delante de él para que bajara la guardia conmigo. Ahora es el momento de quitarle la base. Tengo que decir. Esta sensación es mucho mejor que ser la señora Wayne. 12. Ese día, mi padre y yo nos separamos en malos términos. Pero no me importó en absoluto.
en los siguientes meses. Además de estar ocupada con el trabajo, también probé muchas cosas interesantes en mi tiempo libre. Espeleología. Carreras de coches. Liberé mi naturaleza que había sido reprimida durante mucho tiempo en la excitación extrema. Cuando volví a escuchar noticias de Wayne, estaba de vacaciones en Bali. Si no me hubiera llamado, casi lo hubiera olvidado. La puesta de sol en Bali siempre es hermosa y las nubes en el cielo se unen para formar un mar de fuego. Levanté mis párpados y mi mirada cayó sobre el joven que se acercaba a mí contra la luz. Este era mi último novio. Yuri tomó una bebida de no muy lejos y me llamó hermana. El pálido resplandor dorado se derrumbó y cayó sobre el rostro del joven como si le estuviera echando un halo. Era deslumbrantemente guapo. Hay un dicho que es bastante correcto. Cuando tienes la capacidad y el dinero, ¿qué no puedes conseguir? Cuando se acercó más, no pude evitar cogerle la camisa y besarle. Sus ojos se abrieron de repente y las puntas de sus orejas se volvieron de un rojo vivo. Estaba disfrutando del beso. Lo escuché llamarme con una voz ligeramente ronca hermana. Pero antes de poder profundizar el beso, fue interrumpido por un tono de llamada repentino. Fruncí ligeramente el ceño y lo empujé suavemente. Solo estuvo aturdido por un momento y no dijo mucho. Me resultó interesante. Tosé su mano y se apartó como si hubiera sido electrocutado, fingiendo estar ocupado y mirando alrededor. Bueno. Era bastante inocente. Sonreí suavemente, saqué mi teléfono sin prisa y cuando vi el ID del llamante, me quedé un poco sorprendida. Pero después de pensar un momento, todavía pulsé el botón de contestar. Hola. Hubo silencio en el otro extremo del teléfono por un momento y luego llegó la familiar voz profunda. Claire, te dije antes que podrías volver a ver a Ryan. Era Wayne. ¿Pero qué quería decir con eso? Siempre lo había sabido. Sin embargo, no tenía planes de volver. Tampoco tenía la paciencia para discutir con él, así que le respondí de forma perfunctoria. No estoy disponible. Tal vez mi tono fue demasiado frío. La persona en el otro extremo del teléfono pareció sorprendida y no dijo nada durante mucho tiempo. Pero justo cuando estaba a punto de colgar el teléfono, habló de nuevo. Sé que estás de vacaciones. Nuestro hijo está enfermo. ¿Podrías volver? La voz de Wayne sonaba cansada. Estuve en silencio durante un rato. Recordando los ojos resentidos de Ryan antes de partir, me reí sarcásticamente. No soy médico. Es inútil preguntarme. En el momento en que las palabras cayeron, pareció que algo se rompió al otro lado. Me quedé sorda a ello. 14, pero todavía volví, aunque no a la familia Wayne. Simplemente la vacación había terminado, así que era natural que volviera. Antes de partir, Yuri me cogió la mano. Había un atisbo de nerviosismo en sus claros ojos. Hermana, ¿seguiremos en contacto después de que vuelvas? Lo conocí durante el viaje. Teníamos personalidades similares y tácitamente lo consideramos un encuentro romántico. Después de un largo silencio, sonreí. Por supuesto. En todos los aspectos, él era a mi gusto. Si había destino, no sería imposible mantenerlo a mi lado. Al oír esto, los ojos del joven se iluminaron de inmediato. De acuerdo, entonces vendré a verte. No le di importancia. Era medianoche cuando bajé del avión. Volví sola a la familia Claire.
Pero inesperadamente, en el momento en que abrí la puerta, vi a las dos personas que no había visto en medio año. Al oír el ruido, los dos se volvieron simultáneamente. En el momento en que me vio, los ojos de Baen se vacilaron claramente. Sus labios se movieron, pero no se acercó. No los había visto en medio año. Gwen había perdido su anterior dinamismo y se podía ver el cansancio entre sus cejas y ojos. La carita regordeta de Baen también se había vuelto un poco más delgada. No sabía lo que le había pasado. Los miré indiferentemente. ¿Qué están haciendo aquí? En el momento en que las palabras cayeron, la villa estaba tan tranquila que se podía oír caer un alfiler. El único mayordomo estaba de pie a un lado. Al oír esto, titubeó para hablar. Finalmente, Gwen fue el primero en hablar. Parecía extremadamente cansado. Claire, Baen. Él te extraña. Lo miré fijamente. The ground was covered with rose petals. Starting from the entrance, it was arranged even more grandly than when he confessed to Scarlett before. Después de que Gwen y Mandy se comprometieron, Mandy se consideró la señora Gwen en la empresa, lo que enfureció a varios ejecutivos capaces y los forzó a renunciar, causando muchos problemas e incluso arruinando varios pedidos de decenas de millones. Cuando nuestros socios hablaban de este asunto, todos se sentían un poco apenados. Originalmente, Gwen era capaz de tomar el poder en la familia Gwen y era bastante capaz en el mundo de los negocios. Pero cuando se trataba de Mandy, estaba en problemas. Toda la indulgencia que le había demostrado a lo largo de los años ahora le estaba devolviendo la voz. ¿Se iban a casar ahora? Al ver que no decían nada durante mucho tiempo, los ojos originalmente esperanzados de Baen se desvanecieron lentamente. Sus ojos se volvieron rojos casi inmediatamente, pero se resistió con obstinación a llorar. Hasta que dije, bueno, ahora que me habéis visto, podéis marcharse. Baen, estiró la mano para cogerla de Gwen y su voz estaba entrecortada por sollozos. Papá, volvamos. Volvamos. Pero Gwen no se movió. Me miró profundamente y de repente dijo, Claire, rompí el compromiso con Mandy. Mi mirada se detuvo ligeramente. En realidad, durante esos 6 años, sería mentira decir que nunca me había sentido atraída por Gwen. Era guapo y tenía una capacidad destacada. Pasábamos día y noche juntos y compartíamos la misma cama. Incluso la persona más sobria inevitablemente se perdería en un momento. Pero cuando Gwen intentó abrir camino para Mandy y hizo que nuestro hijo se acercara a ella en lugar de a mí, me desperté. Para ser honesta, había planeado todo muy bien. Conseguía el hijo y también a la persona que amaba. Realmente quería tenerlo todo. Pero lo que no esperó fue que Mandy no fuera una adversaria fácil. No podía tolerarme ni a Baen. ¿Pero qué tenía que ver eso conmigo? Contuve mis emociones y le pregunté casualmente, ¿y luego? Los ojos de Gwen se movieron ligeramente. Al percibir el sarcasmo en mis ojos, el poco de alegría que acababa de surgir desapareció de nuevo. Dijo en voz baja, Gwen cayó en la piscina hace unos días y casi se ahogó. Ahora tiene fiebre, pero todavía insistió en venir a verte. ¿En verdad no le quieres en absoluto? ¿Tiene fiebre? Mi mirada cayó subconscientemente en el rostro de Baen. La piel del niño era blanca, y ahora tenía un color rojo inusual. Al ver que me estaba mirando a Baen, la luz en los ojos de Gwen se encendió de nuevo. Dijo ansiosamente, Claire, en los últimos 6 años,
Sé que te he decepcionado antes. Pero si estás dispuesta, podemos volver a casarnos. ¿Volver a casarnos? Yo había planeado tanto por Mandy, y ahora quería volver a casarse conmigo. Se dice que las personas realmente se ríen en voz alta cuando están sin palabras. Realmente me reí. Mi mirada se volvió un poco fija, y lo expuse sin ceremonias. ¿Qué? Ahora que la familia Gwen está en un desastre y no puedes resolver los problemas, de repente piensas en los beneficios de la familia Claire. ¿Pero por qué crees que la familia Claire elegiría cooperar contigo de nuevo? El presidente ejecutivo de una empresa dejó que su prometida despidiera a los empleados antiguos de la compañía y arruinara importantes cooperaciones. Podría ser incluido en la lista negra de la industria. El rostro de Wayne se oscureció. Lo observé con gran interés. ¡Qué ridículo! ¿Quién querría a un hombre tan cegado por las emociones y lleno de cálculos? Habiendo dicho eso, pensé que con la naturaleza orgullosa de Gwen, debería rendirse cuando se enfrentara a dificultades. Pero, inesperadamente, todavía no se rindió. Mandy empujó a Ryan al agua. También he averiguado lo que pasó antes. Lo hizo deliberadamente. No esperaba que fuera una persona así. Levantó la cabeza, y un destello de dolor cruzó sus ojos. Claire, en realidad, durante estos 6 años, no es que no me haya enamorado de ti. Ese era el pasado que Gwen había recordado innumerables veces cuando estaba en una situación difícil. Solía pensar que el matrimonio arreglado no le convenía, pero ahora descubrió que durante ese tiempo, era el más relajado. Solo me pareció ridículo. Gwen, no te enamoraste de mí. Simplemente te gustó alguien que no te causaría problemas. Desde el principio hasta el final, lo que siempre le gustó fue alguien que siempre sería amable con él y no le causaría ningún problema. Las pupilas del hombre se contrajeron ligeramente, y sus labios se movieron un par de veces, pero al final, no dijo nada. Estaba demasiado cansada para discutir estas cosas con él. Mi voz se volvió un poco más profunda. ¿Sabes lo que Mandy ha hecho? ¿Has llamado a la policía? Había esperado que Mandy no fuera fácil de manejar, pero no esperaba que fuera a semejantes extremos. Si Gwen todavía la dejaba marchar. Frente a mí, los ojos de Gwen parpadearon y, finalmente, asintió con dificultad. Solté un suspiro de alivio y saqué mi teléfono para contactar a un abogado conocido en la industria. Estaba decidida a hacer que Mandy pagara el precio. No muy lejos, Ryan escuchó nuestra conversación. Su carita estaba quemada de color rojo, sus brillantes ojos negros me miraban fijamente, mostrando esperanza y anhelo en sus ojos. Noté su mirada pero no reaccioné. Después de enviar el mensaje y guardar el teléfono, dije calmadamente, tu cuerpo es tuyo. Cuídate bien. Si tengo tiempo libre, vendré a verte. Con solo esta frase, tanto el padre como el hijo se quedaron sin palabras. Los ojos de Ryan se volvieron rojos en un instante. Se volvió rápidamente la vista, como si tuviera miedo de llorar frente a mí. Solía ser un niño orgulloso, pero desde que entré en la sala de estar, casi había llorado varias veces. Cuando Gwen lo llevó de la familia Claire, Ryan se volvió paso a paso, con lágrimas en los ojos, sollozando lastimosamente. Me detuve en mi lugar y, al final, no me volví, por temor a que me ablandara el corazón. 18. Después de que se fueron, el mayordomo se acercó y suspiró suavemente. Señorita, ¿por qué te estás tratando así a ti misma? Me senté en el sofá y no dije nada.
En la sala de estar de estilo europeo, cuando llegaba la hora, el péndulo del reloj sonaba una vez, produciendo un claro sonido de dindón, que era especialmente claro en la noche tranquila. Le pedí al mayordomo que se fuera primero. Pronto, me quedé sola en la sala de estar. La noche era espesa. Me recosté en el sofá, mirando el techo con una mirada un poco desfocada. De repente, recordé mi infancia. Mi padre y madre también estaban en un matrimonio arreglado. Antes de casarse, mi madre era una joven despreocupada y desenfrenada. Le gustaba buscar la emoción y adoraba llevar vestidos sensuales y atrevidos. Pero para casarse con mi father, se contuvo, se puso vestidos hasta la rodilla y se convirtió en la amable y virtuosa señora Yu delante de los demás. Más tarde, se convirtió en la señora Claire de la familia Claire. Mi padre era un hombre de negocios y rara vez volvía a casa. Tenía muchos amantes fuera. Su relación no podía decirse que era buena o mala. Al principio, mi madre era muy racional, y la vida estaba bien. Hasta que quedó embarazada de mí. Para ella, era un accidente y superaba su plan original. Originalmente, después de los 3 a 5 años del matrimonio arreglado, podía volver a ser la joven despreocupada y desenfrenada. Pero después de que nací, se dedicó por completo a mí. Incluso comenzó a hacer escenas porque mi father nunca volvía a casa. Hizo una escena histérica, y a menudo se separaban en malos términos. Cambió completamente. Era como una persona distinta, fragmentada y extraña. Cuando crecí un poco, se volvió cambiante de humor. Cuando no podía controlar sus emociones, me abrazaba y lloraba, diciendo que si no fuera por mí, no estaría atrapada allí. Pero se negó a divorciarse, diciendo que temía que yo me viera perjudicado en el futuro. Así que se puso una máscara delante de mi father, y los dos parecían reconciliarse. Mi madre me inscribió en varios cursos de entrenamiento y me llevó a asistir a varios banquetes, mostrando a todos que yo era la única hija de la familia Claire. Me estaba amando de su propia manera. Por fortuna, era inteligente y excelente en todo, lo que le traía honor. Estos días duraron hasta el día en que me casé. Mi madre en realidad no estaba de acuerdo con este matrimonio. Temía que siguiera sus pasos. Tuvo una gran discusión con mi padre y corrió a mi habitación en medio de la noche. Me tomó la mano y dijo, querida, los matrimonios arreglados no son buenos. Mamá espera que puedas encontrar a alguien que te ame y que vivas una vida feliz. ¿Qué hice en aquel momento? La abracé y le dije, mamá, divórciate. He crecido. En el futuro, caminaré mi propio camino. A lo largo de los años, tanto mi madre como yo éramos como pájaros en una jaula. Ambos sabíamos profundamente que un matrimonio arreglado era solo pasar de una jaula a otra. Pero antes de tener suficiente fuerza, éramos nada. Pero yo le probaré. No seguiré sus pasos. Sus pestañas se llenaron de lágrimas. Puso su mano en mi hombro y sollozó, niña tonta, cuando tengas hijos de tu propio, cambiarás. Bueno, han pasado tantos años. Mamá se quedará en la familia Claire y será tu mayor apoyo. En aquel momento, no entendí lo que quería decir. Pero al pensar en los ojos tristes de Baen cuando se fue, levanté la mano para cubrir mis ojos. Mamá en realidad tenía razón. Como madre, parece que se nace para amar a sus propios hijos. También había pensado en amarlo con todas mis fuerzas en aquel momento. Él no lo quería él mismo. ¿Qué hay que lamentar ahora?
De repente, el tono de llamada de mi teléfono sonó bruscamente, interrumpiendo mis pensamientos. Saqué el teléfono del bolsillo. Era un número familiar. Presioné el botón de contestar y una voz suave llegó a través del auricular. Querida, mamá se divorció. Divorcio. Eran solo 2 palabras simples. Pero las habían atrapado durante más de 20 años. Las comisuras de mis labios se curvó ligeramente. De acuerdo. La piedra que había estado pesando en mi corazón durante años finalmente se removió, dejando solo una sensación de alivio. Después de estas palabras, hubo silencio en el otro extremo del teléfono por un momento, y luego una voz suave preguntó, ¿y el niño? En verdad, ya no te importa él. Dije, está en la familia Wayne. No tendrá una vida mala. Ya no hubo sonido del otro extremo del teléfono, solo un suspiro quedó. 20. Más tarde, volví a ver a Wayne en un banquete. Ryan lo seguía a su lado. El pequeño había crecido un poco más y su tez era mucho mejor que cuando nos vimos la última vez. En la multitud, pareció verme de inmediato. Vaciló y no se acercó a mí. Entre las personas elegantemente vestidas, esa mirada siempre me seguía. Pretendí no notarlo. Yuri, que vino conmigo, naturalmente se interpuso delante de mí. ¿Qué estás mirando? El joven llevaba un traje impecable hoy. Su rostro era joven y atractivo. En el momento en que Wayne se volvió, vio a Yuri. La cara del hombre cambió de inmediato y casi subconscientemente, se acercó a nosotros. Su mirada hacia Yuri era algo hostil. Claire, ¿quién es él? Ryan siguió con cuidado a Wayne, y su mirada hacia Yuri no era exactamente amistosa. Al ver esto, tomé la iniciativa de tomar el brazo de Yuri. Es mío. En realidad, Yuri es mi asistente ahora. Cuando vino a mí, descubrí que se graduó de una universidad prestigiosa y era extremadamente capaz. En comparación con los sentimientos ilusorios, ahora confío más en la relación laboral. Probablemente solo mi carrera puede hacer que me sienta verdaderamente tranquila. Él vino por amor al principio, pero al final, fue retenido con éxito por mi salario anual de 1 millón. Sin embargo, no había necesidad de explicar estas cosas a Wayne. Yuri me entendía. Naturalmente me protegía delante de mí. Señor Wayne, disculpe. Al ver esto, los ojos de Wayne se oscurecieron por completo. No me molesté en mirarlo más. Pasé directamente por ellos sin mirar atrás. La jaula se rompió, y el pájaro está libre para volar. Ryan, después de que Ryan creció, las cosas de su infancia se volvieron cada vez más claras. Recordó una vez que accidentalmente tropezó con una silla y se raspó la rodilla. En aquel momento, mamá se acercó rápidamente y lo cogió. Mamá era muy bonita. La gente afuera decía que mamá era la más amable. Pero él sabía que mamá no era así. A veces, cuando veía que papá y abuela no estaban cerca, la expresión de mamá era muy fría. Pero cuando mamá lo abrazó en sus brazos, la preocupación en sus ojos no era falsa. Ella le aplicaría suave y pacientemente medicina en su herida y le preguntaría si le dolía. Desafortunadamente, él tenía un poco de miedo a mamá en aquel momento. Más tarde, estuvo en peligro y casi fue atropellado por un coche. Cuando estaba asustado y aterrado, la tía Mandy salió corriendo a salvarlo. La tía Mandy era un poco como mamá, pero también no exactamente. Ella era muy amable con él.
Le contaría historias que mamá nunca le había contado y lo llevaría al Museo de Ciencia y Tecnología y al acuario. En aquel momento, él solo pensó que la tía Mandy era buena con él, pero olvidó que mamá también era buena con él. Tanto que dijo palabras tan excesivas a mamá. En el momento en que las palabras salieron, se arrepintió. No debería haberle dicho eso a mamá. Pero pareció que mamá estaba triste. Después de volver a casa, intentó decir algo varias veces, pero mamá salía temprano y regresaba tarde. Simplemente no podía encontrar la oportunidad para pedir disculpas. En los días siguientes, papá siempre lo llevaba a estar con la tía Mandy. Incluso le preguntó si le gustaría vivir con la tía Mandy en el futuro. Su primer pensamiento en aquel momento fue que no quería. Le gustaba la tía Mandy, pero amaba más a mamá. Pero ante la mirada expectante de papá, no se atrevió a decirlo. Los adultos decían que papá era el dueño en la familia Wayne. Si papá realmente quería estar con la tía Mandy, entonces parecía que no podía hacer nada al respecto. ¿Pero qué pasó con mamá en aquel momento? De repente pensó que mamá no estaba feliz. Vivir con papá, mamá no estaba feliz en absoluto. Y parecía que también había herido el corazón de mamá. Aunque mamá no dijo nada, a veces su mirada hacia él se volvía fría. Estaba molesto y triste, pero no se atrevía a acercarse a mamá. En el día del cumpleaños de la tía Mandy, no esperó que mamá llamara. Tampoco sabía lo que había perdido. Hasta un día, cuando se despertó y vio que tanto mamá como papá estaban sentados en la sala de estar, se alegró mucho. Mamá, papá. Papá dijo que lo llevaría al parque de diversiones hoy. Subconscientemente preguntó si la tía Mandy también iba, pero sus ojos estaban en mamá. En aquel momento, él era demasiado joven para ocultar sus pensamientos. En realidad esperaba que mamá dijera que podía acompañarlo. De esta manera, incluso si papá acompañaba a la tía Mandy, él podía acompañar a mamá. Pero se quedó decepcionado. Mamá no dijo nada. Papá le preguntó a mamá si quería 50 millones o a él. Él estaba sentado a un lado, pensando que mamá probablemente los odiaba mucho a él y a papá. Y no se atrevió a decir que quería ir con mamá, así que dijo las palabras que lamentaría durante muchos años después: no quiero ir con mamá. En innumerables noches siguientes, Ryan se preguntó si en aquel momento hubiera dicho que quería ir con mamá, ¿habrían sido diferentes las cosas? Pero después de que creció, Ryan cambió de idea. Por fortuna, no fue con mamá. Esta fue la idea que cruzó por su mente cuando vio a mamá con una sonrisa brillante. Sin papá y él, mamá finalmente estaba libre de la jaula que la había confinado. Solo que después de que papá dejó a mamá, siempre estaba distraído y a menudo le hablaba de mamá. Los asuntos de la empresa le daban muchos dolores de cabeza a papá. Por fortuna, la familia Wen tenía una base sólida y finalmente logró sobrevivir. Pero la salud de papá se deterioró gradualmente debido a las noches sin dormir y el exceso de beber durante mucho tiempo. Después de graduarse de la universidad, Ryan se hizo cargo de la familia Wen y volvió a hacer próspera a la familia. Escuchó a la gente chismorreando sobre Claire, diciendo que era tan vieja pero todavía no se había vuelto a casar, intentando ser una mujer fuerte orientada a la carrera, y que nadie la quería. Cada vez que escuchaba tales comentarios, hacía callar a esas personas. Incluso si mamá no lo necesitaba. Ryan también quería ser el apoyo de mamá. Esperaba que siempre fuera libre y feliz.